lo hago con estos traslados de casa, haciendo cajones de libros y todas estas cosas. Lo más propio, lo hago. Y bueno, entonces aquí tenemos. A mi izquierda tengo a Concha Barón. Y a mi derecha tengo a Laura Hernández, que es una clásica, como diríamos, como los turrones en Navidad en España. Siempre viene aquí. Se avisa, yo voy a venir, pues ya está. Entonces agradecería eso, los 10 minutos 11. Entonces, presentaros vosotras mismas, quiénes sois, qué hacéis, y si tenéis alguna autora icónica o genealógica que queréis rescatar brevemente. Y nada, pues entonces, Concha Galán, que yo además conozco, aparte de su escritura, es una gestora cultural, tiene una ética cultural grande, que está sobre todo en la Matritense, que ahí haciendo presentaciones, haciendo cantidad de cosas. Tienes la palabra, Concha. Sí. Buenos días. Vaya... ¿Está? Sí, acércatelo más, pero Vaya mi agradecimiento en primer lugar a los organizadores de este encuentro por permitirme formar parte de estas interesantes jornadas de literatura. Mi agradecimiento a los coordinadores de las jornadas, presidente del grupo SIAR Mayor, y a María Antonia García de León, excelente escritora y buena amiga. Mi nombre es Concha Galán Gil y soy escritora y poeta, y estoy encantada de compartir este encuentro donde la mujer y la literatura se dan la mano para expresar sus sentimientos. Antes de nada, voy a hablar brevemente de mi currículum poético para que me conozcan un poco y luego pasaré a recitar algunos de mis poemas. He nacido en Ciudad Real, aunque resido en Madrid, y soy licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y máster en Unión Europea por la UNED. He publicado 4 libros de poesía y 1 de relatos. De poesía natural, Navegando hacia Citerea, Fugaces momentos, Horas de espejo, y el de relatos, Verde, pálida la noche. Colaboro habitualmente en revistas con mis poemas y relatos y figuran en diversas antologías. Entre las revistas se encuentran Raíz y Rama, El curioso impertinente, Chisperos, y relatos recogidos en los libros colectivos El Árbol y Génesis, publicados por la Casa de Castilla-La Mancha, y en Huellas de Mujer, publicado por la Asociación de Mujeres Parodianas. He dado recitales de poesía en Madrid, en el Ateneo, en el Centro Colombiano, en la Casa de Castilla-La Mancha y en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, donde he sido la presidenta del Consejo Consultivo. Soy también conferenciante en la Real Sociedad Económica Matritense y en el Centro Cultural Galileo, hablando sobre la poesía en las mujeres escritoras y poetas del siglo de oro, ya que al hablar del siglo de oro recordamos a los grandes escritores que han protagonizado esa época y nos vienen a la memoria Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, pero se sabe muy poco de las mujeres que aparecieron en esos años. En España están Florencia de Pilar, Sor María de San José, Feliciano Enrique de Guzmán, María de Zayas y Sotomayor, Ana Caro, Leonor de la Cueva y Silva y Santa Teresa de Jesús. Y también he hablado de Sor Juana Inés de la Cruz. Y otra de mis conferencias ha versado sobre las mujeres escritoras de la generación del 27, que son mujeres que rompieron moldes, se enfrentaron a los cánones de su época y lucharon por dar a conocer su voz a través de sus poemas y sus escritos. Si hay un denominador común a todas ellas, es la admiración que profesaban a Juan Ramón Jiménez, a quien consideraban su maestro y con quien compartieron vivencias. La aparición del Liceo Cruz, que en este año se cumplen 100 años de su constitución, fue fundamental para el crecimiento personal e intelectual de las mujeres de esta época, aunque en un principio fueron tachadas de ateas y desequilibradas. La mujer aparece marcando un nuevo modelo femenino, dependiente y creativa, y con la aspiración de modernizar a nuestro país a través de la educación. Entre las mujeres que yo
recogido se encuentran Rosa Chacelarimón, Concha Méndez, Maruja Mayo, María Teresa León Goyri, María Zambrano, Josefina de la Torre Villares, Carmen Conde Avellán, Margarita de Pedroso de Esturza, Pilar de Valderrama Alday y Ernestina de Chambrosín y Morán de Obrero. Soy socia de la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País, de la Casa de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. Y ahora voy a recitarles algunos de mis poemas, de mis libros, el último, Fugaces Momentos. Voy a leer uno que le gusta mucho a María Antonia, que es La última rosa. Solo queda entre espinas una rosa, al comienzo de otoño ensombrecido. Las hortensias colores han perdido, los árboles dejan caer sus hojas. Cual alfombra tejida primorosa, en el suelo un gran manto se ha extendido, que al pisar se rompe con un crujido y la lluvia lo empapa silenciosa. No temas que en una noche plenaria te arranque del rosal mano certera y pierdas tu frescura extraordinaria. Aunque florezcas tarde y seas postrera, siempre serás tú, rosa solitaria, recuerdo de una eterna primavera. Y este otro, titulado A la luna. ¿Qué tendrá que se tapa hoy la luna en noche con velo de seda fina, tejido con estrellas vespertinas, aureola sutil, símil de bruma? Yo no sé si es creciente o si menguante, luna llena no es, se difumina, silueta que el cielo ilumina, luna nueva tocada con turbante. ¿Será que hacia el oriente está mirando, siguiendo fiel costumbres, tradiciones, de cubrirse su cuerpo con un manto, no dejando entrever sus emociones? Mañana tal vez brille con encanto y refleje su luz en mis balcones. Y ya veo que me saca la tarjeta roja y dejo ya de recitar. Muchas gracias. Sí. Qué bonita esta rosa última, ¿no? La última rosa. Pues muchas gracias, Concha, es un placer. Y además, bueno, también americanas y una española, porque también nos tenemos que estar aquí. Somos invitados lujosísimos, todo para el otro, ¿no? Pero que lo diga Laura, que no se puede quejar, que siempre está recibida en este foro. Soy 10 años. Casi te podría decir que has producido este año, porque te conseguimos la cosecha de año en año. Te puedo poner un brete, ¿eh? No vengas sin producir cosas buenas. Pues mira, muy buenas tardes, creo realmente que ya el tiempo apremia. Soy Laura Hernández, creo que les voy a dar el currículum. Poeta, narradora, dramaturga, historiadora, ensayista y periodista. O sea, un poco de todo, pero vamos al tema, que es la mujer y la literatura. Introducción y contexto histórico. La relación entre la mujer y la literatura representa uno de los fenómenos más fascinantes y transformadores de la historia cultural de la humanidad. Durante siglos, las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de los espacios de producción literaria, marginadas como lectoras y completamente ignoradas como creadoras legítimas. Sin embargo, a pesar de estas barreras institucionales, legales y sociales, las mujeres no solo lograron romper estos cercos, sino que revolucionaron la literatura misma, aportando perspectivas, voces y temáticas que enriquecieron inmensamente el patrimonio literario mundial. Desde la antigüedad clásica hasta el siglo XXI, la historia de la mujer en la literatura es una historia de resistencia, reinvención y triunfo. En la antigua Grecia, Safo de Lesbos desafió todas las convenciones
escribiendo poesía antica de una belleza y sensibilidad sin precedentes, aunque la mayoría de su obra fue destruida y olvidada por siglos. En la Edad Media, aunque pocas mujeres encontraron refugio en los conventos donde podían acceder a la educación y a la escritura, que como el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, la historia nos muestra que donde hubo una prohibición, hubo también una mujer decidida a transgredir. Lo fundamental de esta conferencia es comprender que la presencia de la mujer en la literatura no es un tema marginal o secundario, sino central para entender la evolución del pensamiento, la cultura y la sociedad. Las mujeres escritoras han sido agentes activos en la transformación social, utilizando la pluma como herramienta de emancipación, conciencia y cambio. Su contribución ha sido invaluable para cuestionar estereotipos, redefinir el papel femenino y proporcionar narrativas alternativas a la historia oficial. La lucha por la educación y el acceso a la escritura. Antes de poder ser escritoras, las mujeres tuvieron que luchar por el derecho fundamental a la educación. Durante la mayor parte de la historia occidental, la educación formal estaba reservada exclusivamente para los hombres, los varones. Las mujeres de clase alta podían recibir algo de instrucción en casa, generalmente limitadas a habilidades domésticas, idiomas básicos y quizás algo de escritura, pero nunca con el rigor y amplitud que se ofrecían sus hermanos. Las mujeres de clases populares carecían prácticamente de cualquier acceso a la educación formal. Este monopolio educativo era parte de un sistema más amplio de control patriarcal. Se argumentaba que las mujeres carecían de la capacidad intelectual para la erudición seria, que su naturaleza las destinaba al ámbito doméstico y que permitirles acceso a la educación superior sería peligroso para el orden social. Estos argumentos, por supuesto, carecían completamente de fundamento científico, pero fueron tremendamente efectivos para mantener a las mujeres fuera de las universidades, las bibliotecas y los círculos literarios. Sin embargo, durante el siglo XVII en adelante comenzaron a surgir mujeres que desafiaron estas limitaciones. En Francia, los salones literarios, aunque dirigidos por hombres, permitieron a algunas mujeres instruidas participar en debates intelectuales. Madame Stella se convirtió en una figura influyente del romanticismo, mientras Jane Austen, en Inglaterra, logró escribir y publicar sus novelas, aunque inicialmente de forma anónima, bajo la modesta etiqueta Ornada for a Lady. Durante el siglo XIX, especialmente la segunda mitad, la lucha por la educación de las mujeres se intensificó. El movimiento sufragista estaba intrínsecamente ligado a la demanda de educación, pues se reconocía que sin conocimiento no podría haber igualdad política ni social. Las universidades comenzaron lentamente a abrir sus puertas a las mujeres, primero en instituciones especializadas para ellas, y permitió a las mujeres no solo aprender a escribir con rigor, sino también a acceder a las bibliotecas, estudiar los grandes clásicos y participar en comunidades intelectuales que hasta entonces la habían estado vedada. La relación entre educación y escritura femenina es directa y observable. Conforme más mujeres accedieron a la educación, más mujeres comenzaron a publicar. El siglo XIX vio la explosión de autoras como los hermanas Bronte en Inglaterra, George Sand en Francia, y en España, Benito Pérez Galdós reconoció la inteligencia femenina, el talento femenino. El amor no convencional, porque en sus obras vio la angustia existencial de la mujer en la sociedad y la política. Las grandes voces del siglo XIX y XX marcó un punto de inflexión crucial. Ya hablamos de Jane Austen, había abierto el camino con sus novelas de agudo análisis social y perspicaz ironía. Y, con Orgullo y Prejuicio, que no es simplemente una novela romántica, es una crítica a las estructuras sociales que limitaban las opciones de las mujeres. Las hermanas Bronte llevaron la experimentación literaria aún más lejos. Charlotte, con Jane Eyre, creó una heroína revolucionaria, una mujer pobre de modesta apariencia, pero que se rehúsa a contraer matrimonio con un hombre casado por sus creencias religiosas. Y después se entrega al cuidado y al amor del hombre elegido. Emily Bronte, con Cumbres Borrascosas, presentó una obra literaria de complejidad psicológica sin precedentes. Su novela desafía la moralidad victoriana convencional,
retrata pasiones violentas y destructivas y se niega a ofrecer soluciones fáciles. Es una obra que anticipa muchas de las preocupaciones del modernismo literario. George Eliot, por su parte, escribió novelas de amplitud épica que rivalizaban con cualquier gran obra de la literatura inglesa. Middlemarch es considerada por muchos críticos como una de las novelas más grandes jamás escritas en lengua inglesa. En América, autoras como Harriet Beecher Stowe no solo escribía literatura de calidad, sino La cabaña del tío Tom, que habló sobre la marginalidad de los afroamericanos. Una novela extraordinaria. Emily Dickinson, trabajando en la privacidad de su hogar, creó una poesía de una originalidad radical, donde fragmentaba la sintaxis, experimentaba con la métrica y exploraba temas de muerte, inmortalidad y experiencia interior con una intensidad pocas veces igualada. El siglo XX fue testigo de una verdadera explosión de voces femeninas. Ahí tenemos como Gertrude Stein, que revolucionó la música experimental, Virginia Burns escribió Nightwood, una novela de complejidad formal y temática extraordinaria. Virginia Woolf no solo escribió grandes novelas, sino que revolucionó con su novela Habitación propia. Muchas personas piensan que era que tenía una habitación de ladrillos. No, habitación propia era su propio cuerpo, su propio espíritu, porque si no tiene la mujer esa introspección, tener su pensamiento y su espíritu, aunque tenga una casa, está sola y está vacía. Y ahí nos vamos ya, como Gabriela Mistral en Chile, Alfonsina Storni en Argentina, escribían poesía de gran poder emocional y político. Mistral, la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945, una humilde maestra chilena, pero de una poesía extraordinaria, de un humanismo. Ella estuvo con México y hizo una gran labor. Bueno, voy a caminar más rapidito. Viene otro tema que es feminismo, literatura y transformación social, muy importante en la mujer del siglo XX. Porque Simone de Beauvoir, con su obra magistral El segundo sexo, 1949, proporcionó un análisis filosófico de la condición femenina que se convirtió en base teórica para el feminismo moderno. A partir de los años 60 y 70, en el movimiento feminista de segunda ola, surgió una explosión de literatura femenina consciente de su obra y poder político. Autoras como Germaine Greer, Betty Friedman y Kate Millett escribieron obras que combinaban análisis teórico con narrativa personal, demostrando que lo personal es político. En el ámbito de la ficción, autoras como Margaret Atwood, en obras como El cuento de la criada, muy recomendable, de verdad extraordinario, crearon mundos distópicos que examinaban críticamente cómo los sistemas patriarcales podían en extremo reducir a las mujeres a meros vínculos reproductivos. La novela de Atwood se convirtió en un símbolo del feminismo contemporáneo, utilizada para protestar contra las restricciones reproductivas y violencia de género. Tenemos El Gallón, cuya novela Miedo a volar fue considerada revolucionaria por el tratamiento abierto de la sexualidad femenina y el deseo. Ella abordó lo lésbico. Toni Morrison, la gran, a mí, maravillosa escritora afroamericana. La contribución de ella es particularmente importante porque destacó cómo el feminismo blanco en sus inicios a menudo ignoraba la experiencia específica de las mujeres de color. El Lovett, 1987, su novela maestra es simultáneamente una exploración de los horrores de la esclavitud, un análisis de la maternidad bajo opresión y una meditación sobre el trauma, la memoria y la supervivencia. Morrison demostró que la literatura de mujeres no podía ser monolítica, que debía reflejar la diversidad de experiencias femeninas. Bueno, es que tendría que abarcar tantas cosas. ¿Me queda? Bueno, abreviando, pues paso todo y me voy a la conclusión. La historia de la mujer en la literatura es la historia de la humanidad redescubriendo su propia complejidad. Durante milenios, al silenciar a las mujeres, hemos perdido mitad de las perspectivas posibles. Pero el viaje de las mujeres en la literatura ha sido un proceso de transgresión continua, transgredir los límites de la educación, de las expectativas sobre cómo se podía escribir.
Lo extraordinario es que las mujeres no solo fueron resilientes frente a estas barreras, fueron innovadoras. Muchos de los avances más importantes de la forma literaria del siglo XX vinieron de mujeres escritoras. Y ahí tenemos a una Isabel Allende con su Casa de los Espíritus, tenemos a una escritora mexicana, Melchor, que habla crudamente sobre la cuestión del narco. ¿Y qué les puedo decir? Con Cristina Rivera Garza, que acaba de ganar un gran premio, con un libro sobre el suicidio de su hermana. Muchas gracias. Soy Laura Hernández. Muchas gracias, Laura, por el acelerón que has pegado. Que yo veía los folios ahí muy prietos. Se ha olvidado decir que es mexicana, que viene de México lindo, este país tan amado, al que yo es como mi segunda patria. Ya lo sé. En el Mediterráneo ya voy teniendo distintas patrias segundas patrias por distintas latitudes, como el Duque de Alba, Túnez, y luego ya iremos pues como toda la tradición española, a México, ¿no? La Nueva España. Gracias. Bueno, gracias, Laura. No te olvides de los embajadores indios. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a Laura? Sí, breve, acelerada. Ha batido todos los récords de venta en los 2 primeros días de la Feria del Libro un escritor mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui, que tiene una teoría totalmente distinta. No, esto Claro, 7 millones de un imperio no puede ser conquistado por un señor que lleva 500 hombres y de la cogieron como libertador. Luego, con tiempo, tú que eres culta, inteligente, me gustaría que hablamos de ese tema. Pero si puedes decir algo ahora. Bueno, simplemente este historiador, podríamos decir, un historiador muy sui generis, ha hecho de la historia y de lo que sucedió una manera muy afable, una manera que todos los que utilizan las redes se han añadido. ¿Y por qué es tan famoso? Porque ha hecho de la literatura histórica un placer. Muchas gracias. Estamos esperando las Muy colegas inteligente. que bajes ahí con Juan Manuel, puedes debatir. No, ya. Hay una cosa también, vamos, Laura, hermoso. hay algo que a mí me ha tenido novedad, pero que me parece importante. Siempre que se habla de literatura se habla de novela. Y yo creo que es una lectura de ensayo. Me parece que el ensayo es un género literario. Se debería hablar también de ensayistas. Hola, querida, hablando tiempo, no pasa Las últimas, pero no por ello las menos brillantes titulares, escritoras. Entonces, cerramos esta mesa. Vamos a tener así, bueno, digamos que también para no molestar a los conserjes y tal, a ver si nos echamos cada una 11 minutos de oro, y vamos así, pero vamos, hasta el máximo, a las 2:15 estaríamos ya en línea roja. Entonces, os escuchamos con mucha atención y a ver, espera, aquí tengo el orden, María José Marrodán. Puedes saltarte la presentación y Tú así. misma, tú brevemente, 3 palabras sobre ti. Vale. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la organización, a María Antonia, a vosotros que habéis resistido hasta el final. Mi nombre es María José Marrodán, soy escritora y orientadora y dinamizadora cultural, a veces agitadora cultural, según se refiere. Y básicamente esa es mi función. Y voy a pasar a la conferencia, que es lo que importa, que no es una conferencia, no es una conferencia, no os asustéis. Yo he querido hacer un pequeño recorrido por la mujer en la literatura española, que yo sé que ahora pues parecemos muy bollantes y que han mejorado todo mucho, pero no podemos olvidar estar agradecidas a las que nos precedieron. Por ejemplo, yo voy a partir, has hecho, Concha, un recorrido muy interesante, nombrando unas personas
muy importantes. Entonces todas estas personas las vamos a saltar y vamos a empezar en el siglo XVI, con la figura de Santa Teresa de Jesús. Ese siglo se caracteriza, como los anteriores, aunque parece que había más abertura, por dos cosas importantes, ¿no? El silencio, el anonimato, y por esa estructura social del ángel que llamaban del hogar. Y entonces las personas, las mujeres que no eran el ángel del hogar eran unas bachilleras o eran también una gran amenaza. Santa Teresa de Jesús pues se amparaba en esa excusa que ella decía pues que era una mujercilla ignorante para salvar la Inquisición, y esa fue la defensa de muchas de las mujeres de este siglo, o el anonimato. La otra cosa, ¿no?, que ocurría, pues un poquito más avanzada la historia, fue el usar el nombre de un hombre, como puede ser ya, estamos más avanzados en el tiempo, como Cecilia de Faber, que firmaba como Fernán Caballero, lo cual bueno, pues era una manera de salir adelante. Nosotros en La Rioja, y también un poquito más adelante de Cecilia, pues está María de la Olejárraga, que no firmaba con el nombre del marido, es que el marido directamente firmaba sus sombras, ¿no? Y se había acabado aquí todo, ¿no? El Gregorio. ¿Qué más nos va pasando? Pues que conforme avanza el tiempo, ya estamos en el siglo XIX, quiero hacer dos referentes que a mí me parecen importantes, ¿no? Uno sería Rosalía de Castro, va a la par en el romanticismo, en el inicio del romanticismo de Becker. Sin embargo, todo el mundo alaba a Becker, mientras que Rosalía se la tildaba de que es muy infantil, cuando verdaderamente revolucionó en su época el mundo poético. La siguiente persona, ¿no?, que la hemos nombrado aquí casi todas en la mesa, es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, además de ser muy reconocida por sus famosos Pazos de Ulloa, por su tendencia al naturalismo, es por los cuentos feministas. Tiene cuentos feministas como El Revólver, como, ahora no me voy a acordar de ellos, de nerviosa que estoy, como El Encaje Roto, como Las Medias Rojas, que son una figuración enorme de lo que pasaba en esa época. Es también notoria el intento de entrar en la Real Academia, 3 veces, y 3 veces anulada. Y entre las cosas que decían de ella, pues había una persona que era, sacerdote eclesiástico, y que el argumento que tenía era en esta academia no van a entrar más faldas que las mías. Y claro, a partir de esto, ¿no?, pues toda la defensa que ella podía hacer. Si seguimos avanzando en el tiempo, pues llegaríamos a la Primera Guerra Civil, a la Sin Sombrero en 1927, cuando se ha creado, dicen la generación del 27, pero si estuviera Hilario, que es de nuestro SIAD, diría el grupo del 27, por diferentes cosas. Ese grupo del 27 que se crea, conocemos prácticamente a todos los hombres, a Lorca, a Alexander, a Guillén, a todos. Y las mujeres han empezado a conocerse después. ¿Cómo se inició el tema este de la Sin Sombrero? Pues algo que conocemos todos en La Puerta del Sol, ¿no? Maruja Mayo y Margarita Mazo con Dalí y con Lorca hicieron una especie de quitarse los sombreros allí en La Puerta del Sol, reivindicando que querían no ser las señoras del sombrero que paseaban por el Retiro y que estaban anuladas, sino las escritoras que tenían ese cuarto propio, esa habitación, ese yo propio, ¿no? Y a partir de esta generación, pues podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? En este intervalo, antes de la generación del 27, me gustaría recordar a dos personas importantes, bueno, son todas importantes, pero por ejemplo Blanca de los Ríos es una mujer escritora que ha pasado desapercibida, es pintora y fue propuesta, estuvo en las nominaciones para ser propuesta Premio Nobel. Y Concha Espina estuvo propuesta 3 veces y sin embargo son datos
que han pasado como no tiene importancia. En cambio te proponen para dirigir la comunidad de tu casa y madre mía que eres la presidenta. Me parece como muy bochornoso, ¿no? Una vez pasada la posguerra y llega la resistencia, pues podríamos hablar de figuras como los reconocimientos, ¿no? Carmen Laforet es una escritora joven, tiene 23 años y consigue ganar el premio Nadal. Fue un hito importantísimo, ¿no? Carmen Conde consigue entrar en la Real Academia de la Lengua y entonces ahí ella en su discurso dice que reconoce a todas las anteriores mujeres escritoras que no han podido obtener ese puesto y que avisa, ¿no? Y que esto no sirva, o sea, sirva de precedente para que las butacas puedan volver a ser ocupadas por mujeres. A partir de aquí podemos encontrar mujeres que se les concede el premio Cervantes, como pues Ana María Matute, Zambrano, por decir Loynaz, ¿no? Dulce María Loynaz, por decir españolas, que son 3 de las 6 mujeres entre 46 premios Cervantes. Yo creo que con esto está dicho todo, ¿no? ¿Qué podemos decir en este avance? Pues que hemos avanzado. Las antologías que se han hecho anteriormente, incluso modernas, del siglo XX, no voy a decir de qué editor, han anulado a las mujeres y fueron antologías solamente de hombres, desde las antologías del 27 a las posteriores. Creo que es un momento en que las mujeres sí que están saliendo a la luz, siendo reconocidas, pero con un esfuerzo notorio a la hora de editar, a la hora de ser reconocidas con méritos y a la hora también de que sus compañeros no digan esta literatura es de mujer y esta es de hombre, porque ahí tenemos a Carmen Mola con nombre de mujer, 3 hombres y todo el mundo diciendo ¿cómo ha escrito esto una mujer? Bueno, pues eso fue un hecho, ¿no? Irene Vallejo, que es una de la generación más joven, con El infinito en el junco, Elvira Sastre, Raquel Lanceros, por ejemplo, si hablamos de poesía, ya que todas tenemos en común en esta mesa la poesía. Y bueno, nosotras que algún día alguien dirá, vinieron por aquí unas escritoras que además eran poetas, oye, que lo hacían bien. Y yo me conformaré pues, con estar aquí, con que se siga reconociendo a la mujer en la historia y que cada vez pues, sea más importante no distinguir entre hombre y mujer, ¿no? Sino entre escritores. De hecho, Concha Méndez decía yo solo quiero ser escritor, a mí no me digan escritora, escritor. Y yo creo que la literatura nos une, la literatura ha sido el puente que ha unido todos los continentes que estamos aquí y nos tiene que unir como personas y ayudarnos a crecer. Muchísimas gracias. Seguimos con el acelerón y ahora va Julieta de Osa, Colombia. Y unas, bueno, mucha gente te conoce aquí. Es que Julieta ha conquistado Madrid, ¿eh? O sea, que quiero decir que añades 2 líneas, un telegrama de tu currículum. Bueno, te conocemos todos y que queremos todos, que has conquistado Madrid. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer primero la presencia de todos, sobre todo agradecer a cada uno de los patrocinadores, a la Universidad Complutense de Madrid, a la editorial Chapin Mayor, a los escritores y también a los que no son escritores, porque es a donde tenemos que llegar, a nuestros lectores. Agradecer estar aquí. Y a nuestra gran presentadora, embajadora cultural, gran escritora, Antonieta, esa gran mujer que siempre está ahí a la vanguardia, mostrando a las otras mujeres de lo que debemos de hacer. ¿Hablas de ti? No, hablo de ti. Bueno, en ese orden de ideas quiero pues, decirles que aparte de ser escritora, pintora y comunicadora, me defino como una mujer de literatura. Y yo pienso que eso es lo más importante. Y me defino como una mujer de literatura porque amo escribir, amo hacer narrativa, amo hacer poesía y sobre todo, así no sea lo mejor hecho, es poner en un papel todas las emociones y todos los sentimientos que como mujeres
debemos de hacer, debemos de divulgar y debemos de contar. Yo voy a tomar como referencia algunas mujeres históricas a las que voy a hacer una breve mención, sobre todo ¿por qué? Porque en este encuentro es para honrar también la memoria de ellas que nos dejaron este camino abierto para la generación del siglo XXI, donde están ustedes y estoy yo, donde es ese compromiso de liderar esa bandera y sobre todo esa bandera de hacerlo bien, porque el escritor no es solamente el que pone unas palabras en el papel, es quien cambia y denuncia la realidad y lo hace con amor y con compromiso y sobre todo responsabilidad. Les estoy hablando de Soledad Acosta de Samper. Tomé de referencia a Colombia, mi país natal, porque sé que como estamos en Hispanoamérica, algunas de las ponentes han hecho referencia a las escritoras de sus países, como por ejemplo Túnez, a todos los escritores tunecinos, España, a las grandes mujeres españolas que han dejado historia, seguramente Perú, que está aquí en la mesa conmigo, hará referencia a Perú, pero yo quiero hacerlo a Colombia. Esta mujer que les acabo de mencionar, Soledad Acosta, es pionera del periodismo y de la novela histórica del siglo XIX. Luego tengo a Francisca Josefa del Castillo, una mujer que fue de las primeras escritoras de la colonia. Escuche esto, una mujer que su vida la dedicó al hito y a defender a los indígenas, sin ser ella indígena, porque no era indígena, pero puso su foco en esa población vulnerable literariamente. Que me refiero a la vulnerabilidad literaria, porque a pesar de que habían grandes conocedores de su dialecto, no tenían la posibilidad en Colombia de dar a conocer su lengua, su escritura y sus narraciones. También les hablo de Amira de la Rosa, dramaturga, poeta, figura clave del Caribe colombiano, y termino con Meira del Mar, una de las voces poéticas más queridas del país. ¿Y por qué reúno a estas cuatro escritoras? Porque ellas tenían algo en común. ¿Saben qué es? Ayudarse. ¿Qué es lo que ahora, como escritoras hispanoamericanas, latinoamericanas o europeas necesitamos? Las escritoras tenemos que apoyarnos, no vernos como competencia, no vernos con rivalidad, es vernos con esa parte creadora y creativa al servicio del otro. Miren, no solamente cuando escribimos, cuando leemos, nos hacemos mucho mejores. Hay que leer a la compañera, hay que saber qué piensa, qué dice y qué quiere. Porque no solamente su escrito y su pluma está tocando unas vidas, sino que me está aportando como escritora. Entonces ese es el primer llamado a través de este encuentro. Tenemos que unirnos más en la literatura y unirnos desde esa forma de crear juntas. Entonces, mi trayectoria literaria abarca 14 libros publicados, entre narrativa, cuento, poesía y novela. Hoy es la respuesta clara a lo que yo misma quise un día decirme, y es, ¿qué me sostiene a mí escribiendo? Y esa es la primera pregunta donde debemos de partir todos los que amamos hacer literatura. ¿Qué me sostiene? La denuncia, la paz, convertir vidas o transformar la mía, porque acuérdense que los escritores también escribimos para sanar, también escribimos para cultivar, a veces el dolor, pero también la necesidad humana. Estas obras han viajado no solamente por la identidad de Hispanoamérica, sino también de Europa. Y hoy precisamente quiero detenerme en un poemario que para mí ha marcado y que ha sido muy importante, que es el poemario Raíces de Luz. Y ahí es donde remonto a esa escritora que resalta la identidad indígena, la identidad ancestral. Y a través de esta intervención, ¿qué quiero decirles? Hay que volver a conectar. Y volver a conectar con nuestros ancestros, con nuestras raíces y con nuestra madre tierra. No podemos seguir escribiendo simplemente para que nos lean, simplemente porque está de moda o simplemente porque es el género que más está gustando. Tenemos que escribir
desde la realidad, desde tocar almas, porque es el compromiso de todos los escritores. Es que se nos fue un don entregado, pero para que lo hagamos bien. Yo, por lo menos ahora, me llama mucho la atención cuando veo personas que hacen un verso sin rima, sin musicalidad, sin lira, sin nada, y ya son poetas. Y no somos poetas. Julieta de Osa no es poeta. Ha publicado 5 libros de poemas. Intento ser poeta, porque todos los días tengo que aprender. Todos los días, y todos los días surgen nuevos desafíos. Y eso es precisamente lo que las autoras hispanoamericanas que les mencioné hacían entre ellas. Una le corregía la obra a la otra. Y por eso es el llamado, a través de la literatura, a través de esa unión de pueblos, de territorios, es ayudarnos a una construcción de verdad sólida y verdadera. ¿Y saben por qué? Porque así como los que están aquí creen en la literatura, yo también, va a ser el único vínculo capaz de cambiar el mundo. Es el único, porque cada vez que lo digamos, cada vez que lo digamos con la fuerza que lo pongamos en un bolígrafo, en un lápiz, será transmitido a todo el que nos lea y al que no también. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros ya no estemos en este planeta, estarán nuestros nietos, nuestros hijos, que seguirán llevando un legado. Y tengan la seguridad que lo van a hacer. Porque en cada uno de los hogares, de la familia, de los que aman la literatura y la escriben, siempre habrá alguien que valdrá la pena sacarlo adelante. Muchísimas gracias. Pues entonces llegamos al final, la finalísima, el broche de oro, nuestra querida Rocío Herbias, de Perú. Exacto. Al final, Bueno, gracias. Una diversidad: México, Perú, Colombia, La Rioja. Adelante. Gracias, querida. Bueno, primero agradecer a Basilio Rodríguez Cañada. Soy Rocío Herbias de Perú. Me siento honradísima de estar en un evento, una vez más, con nuestra querida María Antonia, que nos congrega, María José, que la quiero muchísimo, Julieta, y todos los que han antecedido en las mesas anteriores, a los escritores que están presentes, al público en general, como se ha venido mencionando, este amor a la literatura que tenemos. Yo también hice un pequeño ensayo y al final voy a hablar un poquito de mí, porque casi nunca hablo de mí, sino de los demás. La presencia de la mujer en la literatura peruana. La literatura peruana ha sido tradicionalmente un espacio dominado por voces masculinas. Sin embargo, desde finales del siglo XIX y con mayor fuerza durante el siglo XX, las mujeres comenzaron a conquistar un lugar propio del panorama literario dentro, nacional e internacional. Entre las figuras más importantes de este proceso destaca Magda Portal, que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue la pionera, escritora, poeta, feminista y activista política que abrió nuevos caminos para la expresión femenina en el Perú. Y ya me hace recordar muchísimo a Emilia Pardo Bazán, muchísimo. Fue la pionera, la que marcó, la primera en enfrentarse a todos y a todas, en realidad. Su obra representó una renovación estética dentro de la vanguardia literaria, sino también una firme defensa de los derechos de la mujer y de su participación activa en la sociedad peruana, hispanoamericana e universal. La importancia de Magda Portal radica en haber convertido la literatura en un instrumento de denuncia social y de emancipación femenina. Tras la contribución de Magda Portal, la presencia de la mujer en la literatura peruana se fortaleció progresivamente con poetas como Blanca Varela, que para mí realmente la mejor poeta peruana, indudable. Invito a que lean a estas poetas peruanas, algunas olvidadas, otras reivindicadas, pero creo que este es el momento en el que yo tengo que hablar de mi gente, de mis paisanas, y hacer ese derroche, ¿no? Blanca Varela, que desarrolló una poesía de gran profundidad existencial y estética profunda.
profundidad existencial filosófica en esa época, convirtiéndose en una de las voces más importantes de la literatura hispanoamericana. A ella la conocemos más, la leen más, sin embargo Amanda Portal, que fue antes, no tanto, ¿vale? Por otro lado, también tenemos a Carmen Ollé, ha sido mi maestra en la universidad. Entonces, como ven, estos referentes nos van marcando, nos han marcado mi poesía, mi literatura, mi vida personal, que introdujo temas relacionados con el cuerpo, la sexualidad, la identidad femenina, rompiendo modelos tradicionales que limitaban la expresión de las mujeres y que eran exclusivamente de hombres, ¿no? Al inicio Carmen Ollé fue muy criticada, ha ganado este año un premio, exactamente no me acuerdo el nombre, pero este año Carmen Ollé ha ganado un premio en Chile, ha ganado un premio hispanoamericano. Asimismo, narradoras como Laura Riesco, Pilar Duby y Claudia Salazar Jiménez ampliaron la perspectiva narrativa sobre la condición femenina, abordando problemáticas como la violencia, la discriminación, los conflictos sociales y las desigualdades de género que hasta ahora se dan en Hispanoamérica y he escuchado también en otras regiones de España y del mundo. Gracias a ellas, la literatura peruana incorporó nuevas temáticas y sensibilidades adelantadas a su época. Posteriormente resaltaron también las poetas Gloria Mendoza Borda, Giovanna Polarolo, en la generación poética del 80, que han sido leídas, son amigas, recordadas y siempre nos apoyamos. Poco se hablaba de ese apoyo, Julieta lo menciona siempre, y creo que en la familia de Sergio Mañón eso se da, Julieta. Creo que el hecho de estar aquí, compartir, conocernos un poco más, es apoyarnos de alguna u otra forma. Y siempre estamos en ese vaivén. Y más adelante, en la generación poética del 90, a la cual pertenezco, que es mi generación, destacan mujeres que plantean nuevas propuestas poéticas donde se realiza mucha lectura, corrección y un gran trabajo en busca de la identidad peruana, hispanoamericana y universal. Y de la gran relevancia en el trabajo de una verdadera poética. Eso nos toca, eso me ha tocado directamente a mí. Como conclusión, creo, sin lugar a dudas, que la presencia de la mujer en la literatura peruana ha sido el resultado de una larga lucha que se manifiesta hasta ahora. Ayer ha sido la segunda vuelta de las elecciones en mi país. La coyuntura es una problemática álgida, difícil, económica, social, que vengo atravesando. Yo estoy muy directa con lo que sucede en mi país porque tengo a mi madre todavía allí, a mi familia. Mi hija está acá conmigo estudiando, tiene esa oportunidad de poder estudiar aquí un grado superior, está estudiando técnico de educación infantil en un instituto público, el Instituto Valmayor, que queda en Valdemorillo. Yo he luchado también por mi familia para que pueda tener ese tipo de educación, porque creo que como maestra, como formadora y como poeta, tenemos que seguir formándonos para seguir enlazando los congresos que hemos realizado en algún momento con los maestros de mi país, de Hispanoamérica, y los maestros de aquí, los amigos que nos han acompañado, para poder ilustrar y hacer ese feedback, esa retroalimentación entre todos y poder seguir formando a Perú y a Hispanoamérica, ¿vale? Entonces, las escritoras peruanas han ido conquistando poco a poco esos lugares fundamentales dentro de la cultura nacional e internacional. Su legado abrió el camino para que nuevas generaciones expresaran sus experiencias, cuestionaran desigualdades y enriquecieran la literatura con perspectivas diversas. No tenemos que pensar igual, qué aburrido. El mundo cambia, se ha dicho, pero justamente en esa diferencia somos ricas y estamos haciendo literatura. En la actualidad, la producción literaria femenina constituye una parte esencial del patrimonio cultural peruano y demuestra que la voz de la mujer es indispensable para comprender la complejidad de la sociedad y de la historia de mi hermoso Perú, de Latinoamérica y del mundo. Yo como migrante tengo un compromiso muy grande que llevar el nombre del Perú en alto siempre. Y agradezco a Basilio, a María Antonia, a los amigos poetas, escritores, al público que siempre nos acompañan y que en esta oportunidad yo represento. Muchas gracias. Quiero pasar algunas diapositivas, que ahí están mis estudios, que bueno, mi logo, ahí están los poemarios
Y miren, cabe resaltar que hice un estudio de la poesía peruana, nos conocimos en esa época, María Antonia, que Basilio apoyó con la Fundación Obras Pielo Pizarro, ahí está la antología, está en la parte, luego Camino de Migrante, que es mi tercer poemario, Hospital Pirovano, que está agotado, y la propuesta actual, que es una antología poética peruano-española, que va a ser publicada, ya está llegando a mi casa, que hay muchas de las amigas aquí en esa antología, por diversidad literaria que también he apoyado, ¿no? Y pasamos un poquillo más allí, ¿no? Algunas entidades a las cuales represento, ¿no? El gremio de escritores del Perú, director de la revista Némesis, Alianza Sin Fronteras, es decir, hay muchas actividades, pasa un poquito porque eso, luego también Canal 33, que Julieta, Sandra Alón tan dignamente me dieron una oportunidad y ahora soy co-conductora, ahí también está, sigue pasando querida, ¿no? Algunas ferias que he participado, la de Buenos Aires que es espectacular, la de Guadalajara, Trujillo aquí, Granada, Málaga, Zaragoza que acaba de venir, la de Madrid, que me ven que soy una gran gestora por allí, y luego un aporte importante, ¿no? Francisco Javier Viñas, que publicó también con nuestra editorial Salto y Malón, es un chico autista. Yo como maestra, que también sigo formándome, ¿no? Tengo un certificado de inserción laboral para discapacitados, Basilio le dio una oportunidad y está viajando conmigo, soy agente literaria de él, de Iñaki Ferreras, y es decir, y de Javier García, que también pertenece a nuestra familia de Salto y Malón. Y bueno, allí lo que se viene es el Congreso Internacional Lorquiano, que va a ser en octubre, he firmado con la Fundación Omnia, que será que los invito este año, ¿no? Y también con el Ateneo en Granada. En Granada, va a ser en octubre. Eso es lo que se viene ahorita, que hemos firmado con la Fundación Omnia personalmente, y tenemos este evento 16, 17 y 18, ¿vale? En Granada. Lorca tenía que ser, que nos unía, van a venir muchos hispanoamericanos, y también el Ateneo hemos firmado un convenio, y con la Fundación Mujer Mariposa, que también se viene en septiembre, octubre y noviembre, cerrando el año, y creo que hasta allí ya no hay nada más. Bueno, algunas cosillas mías que, bueno, en fin, no vi mi logo, y bueno, en fin, que estamos haciendo un trabajo, yo estoy... firmo personalmente, pero tengo una asociación, entonces, que se llama Creciendo en Comunidad, ¿vale? ¿No? Y que, bueno, que solo no podemos, tenemos que hacerlo en redes, pero agradezco, como les digo, creo que a esta oportunidad maravillosa que vengo viajando desde 2017, pero yo soy, como le digo, redes, llego a Perú, llego a Hispanoamérica, y bueno, con el apoyo de Basilio y otras editoriales y amigos, puedo seguir en este caminar fabuloso de la vida. Muchas gracias. Esta pequeña foto de familia disminuida, porque han de las pinetinas, pero bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta a la señora Marrodán? Sí. Que si conoce a la catedrática para la foto. Rosa Navarro Durán, la que tiene esa hipótesis tan interesantísima de que el Lazarillo Tormes no es anónimo, que lo escribió Alfonso de Valdés, secretario de Cartas Latín, pero no dio su nombre para que no le quemara la Inquisición. No la conozco. Disculpa, ¿puedes hacer las hipótesis? Pues lea su trabajo